A continuación, la doctora Laura Torresillas Torres, jefa de Departamento de Oncología del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE, nos hablará acerca de las necesidades de protocolos a nivel de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Arrieta, y muchas gracias al espacio, a la Academia Nacional de Medicina y a la Sociedad Mexicana de Oncología, porque hablar de cáncer, de un problema que va a afectar a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida, creo que merece un espacio especial. Y en vista de las cifras que han estado viendo hace un momento, con un incremento de patologías que nos va a afectar de manera seria desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, pues cabe el espacio que tenemos que dar a un buen diagnóstico. Celebro mucho lo que la doctora Leal está trabajando, que es justamente un panorama de lo que tenemos en cáncer en México. No podemos solucionar y no podemos generar muchas estrategias terapéuticas y de pronósticos y de prevención si no tenemos una idea de cuánto mide el cáncer en nuestro país. Y para eso quiero también mencionar que la parte de la implementación de todas las novedades que tenemos en las diferentes áreas, no solamente de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, en las áreas de quimioterapia, en las áreas de radioterapia, en las áreas de cirugía, pues obviamente nos ha dado una perspectiva mucho mayor de poder ayudar a los pacientes, pero a un costo alto, porque finalmente vivimos más, pero cuesta más el cáncer el día de hoy. Ustedes saben que el Consejo de Salubridad General es la entidad particular que el presidente de la República, que el Ejecutivo le otorga la capacidad de poder definir todas las funciones normativas, todas las funciones ejecutivas y consultivas en relación a las patologías, y pues obviamente el cáncer no es la excepción. Pero el cáncer el día de hoy se mide dentro de esta Estrategia Nacional de Salud a través de un concepto que se denomina enfermedad catastrófica, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades catastróficas están clasificadas como aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor del 40% del ingreso del hogar. En México se han hecho algunos cálculos y esta proporción aproximada es de un 30-35%, pero realmente si una enfermedad origina un problema serio que ocasiona un desequilibrio económico dentro de la familia, es considerada como una enfermedad catastrófica. Y el Consejo de Salubridad es quien se encarga justamente de definir y priorizar su alto costo y los gastos que se derivan de sus tratamientos y medicamentos, y en función de eso, este concepto de enfermedades catastróficas es como medimos nosotros y como establecemos los programas que se estipulan para tratamiento en cáncer. Ustedes ven aquí una publicación hace ya varios años, que es el diario oficial de nuestra nación, en donde especifica que de manera obligada el gobierno federal debe de brindar la protección financiera en materia de salud a la población. Y para ello considera desde el punto de vista del cáncer un concepto de enfermedad catastrófica como aquellas justas que generan grandes necesidades y que generan grandes costos desde el punto de vista económico y social. Este tipo de estrategias se deben de actualizar, es algo muy importante, es algo dinámico de acuerdo a los conocimientos del día de hoy para el manejo de cáncer, de los manejos óptimos, y para ello se designó a la comisión para poder definir el tratamiento y los medicamentos que se asocian justamente al manejo en esta área. Esta publicación que vieron hace un momento, que fue de hace varios años, tuvo ya como consecuencia un reglamento que es el que determina, pero esto se publicó hasta marzo del 2017, estamos hablando de varios años, los reglamentos bajo los cuales se rige la comisión para definir los tratamientos médicos asociados a enfermedades catastróficas. Y en este punto, el artículo 2 justamente menciona los rubros importantes. En primer lugar, en la parte de abajo ven ustedes el desarrollo de lo que se denominan protocolos técnicos. Es decir, todo protocolo técnico debe ser un documento concreto en donde se defina de manera muy puntual las intervenciones, los tratamientos, los medicamentos y todos los procedimientos que están destinados para el manejo de un determinado tumor. Para ello, se deben de actualizar
de manera dinámica. Como mencionaba, el cáncer es algo que afortunadamente nos brinda muchas cosas buenas desde el punto de vista académico, porque nos da muchos conocimientos que van transformando la necesidad de los tratamientos, y eso pues obligadamente debe de acompañarse de una modificación de los programas o las guías que se establezcan. Hay que recordar que para ello se estipula que la comisión, que es el órgano que regula esto, debe de por lo menos 2 veces al año reunirse para poder establecer los protocolos prioritarios y modificarlos en caso necesario. Sin que esto represente que no pueda reunirse en sesiones extraordinarias con la intención justamente de poder elaborar o modificar los protocolos vigentes para algunas de las neoplasias. Los comités técnicos son organismos de expertos que ayudan de alguna manera a la comisión para poder dirigir y para poder establecer de manera correcta los lineamientos más nuevos. Son expertos que provienen, por invitación, que provienen de las instituciones, de las diferentes especialidades, y que concretamente a través de una estrategia en donde debe ser totalmente transparente y obviamente dotada los especialistas de una condición de experiencia alta, pues obviamente son los que se encargan de ayudar a la comisión para ir definiendo ese tipo de protocolos. Queda estipulado dentro del reglamento de los comités técnicos que el número 1, el artículo 13 y el número 1 es el que determina las categorías relacionadas con la propuesta del manejo del cáncer. Eso implica que no quiere decir que provengan de la nada, sino que las instituciones mismas, a través de sus entidades directivas, los mismos participantes dentro de la comisión y dentro del mismo consejo pueden establecer o proponer una nueva categoría. Vamos a poner un ejemplo: dentro de la categoría 1 no estaba incluido quizá el cáncer de tiroides, entonces se estipula y se presenta para que se pueda reconocer como una entidad que se asocia a un gasto catastrófico, y de ella se deriva entonces la necesidad de poder implementar un protocolo técnico. Así que todas las entidades pueden eventualmente proponer una nueva patología si es que no está enlistada dentro de las que ya conocemos como gastos catastróficos. Así que la comisión, para definir los tratamientos y medicamentos de enfermedades que originan gastos catastróficos, establece estas categorías, define si se deben de proponer, las propone directamente al Consejo de Salubridad y se define entonces si se acepta en el listado un nuevo cáncer. Establece las guías de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, apegadas a las mejores prácticas clínicas nacionales, pero también internacionales, a través de la revisión de las guías clínico-terapéuticas de la medicina basada en evidencia. Y esto implica no solamente fármacos, sino implica también tecnologías sanitarias, implica algoritmos de manejo y rutas críticas que permitan brindarle a todo paciente la capacidad de poder ser manejado de manera apropiada. Esos son justamente los protocolos clínicos, es decir, las guías de manejo que de manera general se establecen para todas las instituciones. Es una recomendación que obligadamente tenemos que considerarla en nuestras instituciones para tratar de apegarnos a estas formas de manejo. Estas se deben de actualizar. Mencionaba que cada 2 veces al año se reúne directamente la comisión, pero no quiere decir que no se reúna de manera extraordinaria en cualquier momento. Los comités técnicos siempre están compuestos por especialistas de todas las entidades, y se ha dicho de paso, la comisión está establecida por integrantes que también representan a las instituciones. Hay 3 representantes directamente de la Secretaría de Salud, incluyendo el presidente y el secretario, pero los integrantes de la comisión deben forzosamente tener un integrante del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de Marina, de Defensa Nacional, de la UNAM, del Instituto Nacional Politécnico y también de las Academias Nacional de Medicina y también la Academia Mexicana de Cirugía. Y, por cierto, deben de basarse en el cuadro básico. Todos sabemos que el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud es la ente máxima a la cual debemos de ajustarnos para las prescripciones de los tratamientos a nivel nacional y en la cual se basan la elaboración de los cuadros básicos de nuestras instituciones. En el caso de que sean descentralizadas, como en la que yo trabajo en el ISSSTE, nos tenemos que basar de principio en un cuadro básico nacional.
Así que las entidades como tal de salud, Consejo de Salubridad y la misma comisión pueden generar una propuesta de una nueva categoría de alguna enfermedad o pueden bajar de esa lista alguna enfermedad que por su condición nos justifique que deba de entrar dentro de este enunciado de enfermedades catastróficas. Y se propone que dentro de esta elaboración de ese documento que se presenta directamente a la comisión para saber si lo acepta o no como enfermedad catastrófica, deben de tener estas entidades, que es la entidad de diagnóstico, la entidad de tratamiento, incluyendo de prevención. Probablemente no vean ustedes concretamente la tabla y la parte de la fotografía que tomé, pero debe de tener todo este algoritmo que permita guiar a todo médico que manejamos cáncer el poder ajustarnos a estas indicaciones. Esa es una publicación del 1 de agosto de 2023, en donde el Comité para la Elaboración de Protocolos de Atención Médica menciona y hace hincapié en que hay que homologar el contenido de las guías prácticas clínicas o su equivalente dentro de nuestras instituciones con los protocolos de atención médica que emite el Consejo de Salubridad. Eso es algo un tanto difícil a veces en la práctica porque tenemos nosotros protocolos locales, protocolos nacionales y protocolos institucionales que van acorde a las posibilidades económicas y a los insumos y a muchas condiciones de trabajo que nos obligan a generar nuestras guías particularmente. Pero es una obligación por ley homologar precisamente y la intención es poder brindar de manera equitativa y armónica guías para todos los médicos que nos dedicamos a esto. En función de eso se publicó la relación única de protocolos técnicos en los que se contienen justamente esos tratamientos, medicamentos y demás materiales que se asocian a continuar el tratamiento de las enfermedades catastróficas. No voy a hacer un hincapié en todas ellas, pero relacionadas con el cáncer, ese es el listado de lo que tenemos hasta el día de hoy. En cáncer de mama, tenemos un protocolo que fue actualizado y que fue publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2022. En cáncer de pulmón, la última versión es del 2020, es decir, no tenemos actualizado. Próstata en 2011, cervicuterino, endometrio y demás no tienen una fecha todavía de actualización. Y los tumores infantiles es un espacio especial porque se han permitido cubrir desde un inicio prácticamente todos ellos. Termino con esto que es justamente un ejemplo de lo que es el protocolo funcional que tenemos actualmente, el protocolo técnico de cáncer de mama, publicado en noviembre 22, que acorde a lo que ven ustedes del lado derecho, que es una publicación de un ejercicio netamente académico y totalmente transparente, en donde colaboramos más de 100 oncólogos de todas las especialidades de radioterapia, cirugía, oncología médica, paliativos, imagenología. Todos ellos conjuntamos una actualización de las guías nacionales que consideramos de manera equilibrada pueden ajustarse a las posibilidades y a las necesidades nacionales. Y del lado izquierdo ven ustedes el protocolo técnico, y aquí nada más hago mención a un punto que es en donde comenzamos a veces a tener conflictos porque no reflejan totalmente el sentir o las recomendaciones nacionales en función de lo que tenemos. En este caso, por ejemplo, hablo de cáncer de mama, es un ejemplo nada más, cáncer de mama, etapa 4, HER2 positivo, que es un biomarcador que nos determina la posibilidad de una terapia con anticuerpos monoclonales. En el caso de esos pacientes, fue ajustado la indicación del protocolo técnico con el tratamiento de taxanos con trastuzumab. Y el día de hoy, tanto el consenso de Colima, que vieron ustedes hace un momento, como todas las guías internacionales recomiendan el empleo para esas condiciones de una terapia doble que es pertuzumab y trastuzumab y que no fue incluida en el protocolo. Evidentemente es difícil poder ajustar los elementos ideales de tratamiento, pero en este único ejemplo cabe mencionar que podemos nosotros ver que muchas veces hay una incompatibilidad de lo que los médicos generales podemos establecer como recomendaciones nacionales ideales y de lo que el protocolo técnico se desprende. Así que termino con esto, que es en relación a la opinión de lo que son los protocolos técnicos del cáncer. ¿Son necesarios? Sí, porque armonizan el mejor manejo del cáncer, optimizan los recursos económicos y técnicos a nivel nacional, adaptan a nuestra realidad económica y de desarrollo la condición de estas enfermedades catastróficas para el manejo del cáncer,
garantizan su manejo estandarizado nacional y permiten el acceso universal del tratamiento en las instituciones. Hay muchas oportunidades para mejorar, que se organice realmente un trabajo mucho más armónico por parte de la Comisión para atención de estas enfermedades de tipo catastrófico, integrar a expertos con tiempo y considerar las guías nacionales que ya se han elaborado y que tenemos muchas publicadas, y acelerar sobre todo los procesos de aprobación, de publicación y de actualización de estos protocolos. Muchas gracias.